El conflicto armado en Colombia es uno de los más prolongados y complejos de América Latina, con raíces profundas en la historia del país que han dejado profundas secuelas sociales que afectan a la población de diversas maneras. Estas secuelas son un recordatorio de la necesidad de continuar trabajando en la construcción de la paz, la reconciliación en Colombia. Este fenómeno tiene múltiples causas interrelacionadas que han interactuado y evolucionado a lo largo del tiempo, alimentando un conflicto que ha dejado profundas cicatrices en la sociedad colombiana, entre las cuales se destacan: primero, desigualdad social y económica. La profunda desigualdad en la distribución de la tierra y las riquezas han sido una de las principales causas del conflicto. Las zonas rurales han sido especialmente afectadas por la falta de acceso a los servicios básicos y oportunidades económicas. 2. Exclusión política. La falta de representación y participación política de ciertos sectores de la sociedad, especialmente en áreas rurales, han generado descontento y llevado a la formación de grupos guerrilleros que buscan cambios a través de la lucha armada. 3. Narcotráfico. El narcotráfico ha financiado a diversos actores del conflicto, incluyendo a guerrillas, paramilitares y bandas criminales. La lucha por el control de las rutas del narcotráfico ha intensificado la violencia. 4. Debilidad institucional. La falta de presencia y eficacia del Estado en muchas regiones del país ha permitido que grupos armados ilegales tomen el control y ejerzan su influencia sobre la población. 5. Conflictos agrarios. Las disputas por la tierra y los recursos naturales han sido una fuente constante de conflicto. La concentración de la tierra en manos de unos pocos y la falta de políticas agrarias justas han exacerbado estas tensiones. Es un tema complejo y multifacético que ha afectado al país durante más de 6 décadas. Entre los diferentes aspectos, las claves mencionadas son: el conflicto comenzó en la década de 1960, impulsado por problemas de desigualdad social y económica, así como por la exclusión política de amplios sectores de la población, la fundación de guerrillas como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y el Ejército de Liberación Nacional ELN. Esto marcó el inicio del conflicto. Los actores principales a lo largo del conflicto han sido guerrillas, las FARC y el ELN, entre otras, que luchaban por reformas sociales y políticas; los paramilitares, grupos de autodefensa que surgieron en la década de 1980 para combatir a las guerrillas y proteger intereses de terratenientes y empresarios; el gobierno, las Fuerzas Armadas del Estado colombiano, que combatieron tanto a las guerrillas como a los paramilitares; el narcotráfico, los carteles de drogas que han financiado varios actores del conflicto, aumentando la violencia y la corrupción. 3. El impacto en la población civil. El conflicto ha tenido un alto costo humano, con millones de desplazamientos internos, miles de muertos, desaparecidos y numerosas violaciones de derechos humanos. Las comunidades rurales han sido las más afectadas por la violencia y la falta de desarrollo. 4. Procesos de paz. A lo largo de los años ha habido varios intentos de negociación de acuerdos de paz. El más significativo fue firmado en el 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC, que resultó en la desmovilización de combatientes y la transformación de las FARC en un partido político legal. 5. La situación actual. A pesar de que el acuerdo de paz se firmó, la violencia continúa en algunas regiones del país debido a la presencia de grupos disidentes, el ELN y bandas criminales. La implementación del acuerdo de paz sigue siendo un desafío, especialmente en términos de justicia y reparación de víctimas. 6. Etapas del conflicto. El conflicto ha pasado por varias etapas, desde su inicio en la década de 1960 hasta el postconflicto actual. Cada etapa ha tenido sus propios desafíos y características. 7. Las consecuencias. El conflicto ha dejado miles de víctimas, incluyendo desplazados, desaparecidos y muertos. También ha generado problemas como el narcotráfico y la corrupción, minería ilegal, entre otros. 8. Postconflicto. La etapa actual del posconflicto es la más larga y compleja, con desafíos de construcción de paz y reconciliación, reintegración de los excombatientes. Los procesos de negociación entre el gobierno colombiano y los grupos al margen de la ley han sido numerosos y variados a lo largo de los años. Entre los más importantes destacamos: Proceso de paz con las FARC 2012-2016. Este fue uno de los procesos más significativos. Las negociaciones se llevaron en La Habana, Cuba,
y culminaron con la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Este acuerdo incluyó la desmovilización y desarme de las FARC, así como la transformación de un partido político legal. 2. Negociaciones con el ELN. Las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, han sido las más complicadas y han tenido varios altibajos. Aunque han habido intentos de diálogo, hasta ahora no se ha logrado un acuerdo definitivo. 3. Desmovilización de los paramilitares 2003-2006. Durante el gobierno de Álvaro Uribe se llevó a cabo el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, principalmente de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Este proceso incluyó la entrega de armas y el reintegro de los combatientes a la vida civil. 4. Diálogos con grupos disidentes. Después del acuerdo de paz con las FARC, algunos grupos disidentes que no aceptaron el acuerdo han continuado operando. El gobierno ha intentado restablecer diálogos con estos grupos, aunque con resultados limitados. 5. Reintegración de excombatientes. Se han implementado programas de reintegración para ayudar a excombatientes a reincorporarse a la vida civil. Estos programas incluyen capacitación laboral, educación y apoyo psicológico. 6. Comisión de la Verdad. La creación de la Comisión de la Verdad ha permitido documentar y esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidos durante este conflicto. Este esfuerzo es fundamental para la reconciliación y la reparación de las víctimas. 7. Justicia transaccional. Se ha establecido un sistema de justicia transaccional conocido como la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que busca juzgar a los responsables de crímenes graves y ofrecer alternativas de sanción a cambio de verdad y reparación. 8. Desminado humanitario. Se han llevado a cabo esfuerzos significativos para eliminar las minas antipersonas en zonas afectadas por el conflicto, lo que ha mejorado la seguridad y la calidad de vida de comunidades. 9. Participación de la sociedad civil. La sociedad civil ha jugado un papel crucial en la promoción de la paz y la reconciliación. Organizaciones no gubernamentales, comunidades locales y líderes sociales han trabajado incansablemente para apoyar el proceso de paz y defender los derechos humanos. A pesar de los esfuerzos, la voluntad para mediar el conflicto, la construcción de la paz duradera en Colombia enfrenta varios obstáculos significativos. Primero, la presencia de la violencia. A pesar del acuerdo de paz con las FARC, la violencia continúa en muchas regiones debido a la presencia de grupos armados ilegales como disidencias de las FARC, ELN, bandas criminales. Estos grupos siguen involucrados en actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. 2. Desigualdad social y económica. La desigualdad en Colombia es un problema estructural que alimenta el conflicto. Las disparidades en el acceso a la educación, la salud y el empleo generan un resentimiento y frustración, especialmente en las zonas rurales. 3. Implementación del acuerdo de paz. La implementación del acuerdo de paz ha sido lenta y enfrenta numerosos desafíos. La falta de recursos y la resistencia política han dificultado la reintegración de los excombatientes y la reparación de la víctima. 4. Narcotráfico. El narcotráfico sigue siendo una fuente importante de financiamiento para los grupos armados ilegales. La lucha contra el narcotráfico es compleja y requiere una estrategia integral que aborde tanto la oferta como la demanda de drogas. 5. La corrupción. En las instituciones públicas socava la confianza de la población en el gobierno y dificulta la implementación de políticas efectivas para la paz y para el desarrollo. 6. Polarización política. La polarización política en Colombia dificulta la construcción de consensos necesarios para avanzar en la agenda de la paz. Las diferencias ideológicas y la falta de diálogo entre distintos actores políticos generan tensiones que obstaculizan el proceso. Estos obstáculos son independientes y requieren un enfoque integral y coordinado para ser separados. Es un proceso complejo que demanda un compromiso y la colaboración de todos los sectores de la sociedad. En conclusión, lograr la paz en Colombia ha sido un desafío monumental. Aunque se han logrado avances significativos, el camino hacia la paz sostenible sigue siendo largo y lleno de desafíos. Es un proceso que requiere de compromisos firmes, reconciliación y un esfuerzo continuo para abordar las raíces profundas del conflicto. Las repetidas fallas en los procesos de paz y la falta de implementación de acuerdos previos han generado desconfianza entre las partes involucradas, complicando los esfuerzos para construir una paz duradera. Los avances logrados son un testimonio del compromiso de Colombia con la construcción de una paz duradera. Sin embargo, aún quedan desafíos por superar
y es importante continuar trabajando en la implementación de acuerdos y en la promoción de la justicia y la equidad.